Gobierno de México. Buenas tardes a todas y todos que están conectados en este momento. Gracias por participar en este ciclo de conferencias sobre COVID-19 y el consultorio médico que organiza la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Hoy seguimos transmitiendo desde la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y el día de hoy trataremos un tema que creemos que es de suma importancia para los profesionales de la salud y para los médicos generales que se encuentran en las unidades de primer nivel de atención o en el consultorio médico que se encuentra por todo nuestro país. Trataremos un tema que hemos pensado que puede ser de utilidad para estos ejercicios de contención de la pandemia y hablará con nosotros el doctor José Alfonso Maya Barrios, quien abordará el tema de COVID-19 y la atención de las niñas y los niños en el consultorio de medicina general. El doctor Maya Barrios es un médico pediatra egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM con una especialidad en pediatría que realizó en el Hospital Dr. Manuel G. González. Actualmente está participando en la maestría en Ciencias Médicas Odontológicas de la Salud de la UNAM. Está certificado por el Consejo Mexicano de Pediatría. Es profesor del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Medicina. Ha realizado varios trabajos que ha publicado y actualmente se encuentra adscrito a la dirección médica del Hospital General Dr. Manuel G. González. El doctor Maya Barrios tiene mucha experiencia en el manejo del niño sano y en el manejo del niño que tiene COVID-19 y esperamos que la información que nos proporcione sea de utilidad para todos ustedes para el manejo de los pacientes que les van a estar llegando en el consultorio y del primer nivel de atención. Le agradecemos al doctor Maya. Muchas gracias al doctor Meneses, muchas gracias a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico por la invitación y para mí es un placer y un gusto poder compartir una presentación que desde mi punto de vista debe ser bastante enriquecedora para los médicos de primer nivel de atención, sobre todo porque hay muchas dudas acerca de lo que pasa con COVID-19 en los niños y en las niñas, y esta presentación precisamente va dirigida para esos médicos que están en la primera línea de batalla y que posiblemente vayan a tener que enfrentarse a cuadros de esta índole. Bueno, el contenido de la plática la he dividido en 7 secciones, en donde en la primera parte me enfocaré en la atención del niño y de la niña en el consultorio médico, cuáles son los objetivos, cuál es la razón o el motivo por el cual el médico tiene que evaluar a un niño o una niña en este primer nivel de atención. La segunda parte entraremos en materia para presentar cuáles son los síntomas y signos que se presentan con mayor frecuencia de COVID-19 en el paciente pediátrico. La tercera sección precisamente será para hablar de las características que se han asociado con COVID-19 grave en el paciente pediátrico, porque no todos los niños que tienen COVID van a tener características de gravedad. Hay algunas que tienen un poquito más de particularidad y trataré de ser muy enfático en eso. La cuarta sección es algo muy interesante que se ha publicado en los pacientes pediátricos con COVID, que es la presencia del síndrome inflamatorio multisistémico asociado precisamente al virus SARS-CoV-2. La quinta parte son las consideraciones estacionales que cualquier médico, sea médico general, médico pediatra o médico infectólogo o de segundo o tercer nivel, tenemos que tomar en cuenta el comportamiento de este virus SARS-CoV-2 cuando empiece a competir otro virus que es el virus de la influenza. Y la sexta parte, que es una integración para que en casos clínicos, 2 casos clínicos que les voy a presentar, tengamos un poquito más de integración de la información que les acabo de dar. La última parte será la conclusión y con eso terminaremos nuestra sesión. Bueno, hablando de la atención del niño en el consultorio médico, lo primero que quisiera decirles es que México, como muchos países de Latinoamérica y algunos países de Europa, en el primer nivel de atención
delegan a los médicos generales precisamente la atención del paciente pediátrico. Muy pocos países tienen un médico pediatra que se encargue de hacer esta atención. Por lo tanto, nosotros como países que tenemos un médico general encargado de la atención del niño, tenemos que saber cuáles son los objetivos que el médico debe buscar al atender a un niño en el consultorio. Y los objetivos yo los he dividido en tres. Las guías de práctica clínica publicadas en México y en algunas también extranjeras coinciden en que la promoción de la salud debe ser uno de los puntos principales para que el médico evite o limite sobre todo la presentación de enfermedades o la referencia de pacientes a segundos o terceros niveles. Entonces la promoción de la salud tiene objetivos secundarios muy claros que ahorita vamos a mencionar, pero que debe de estar presente en toda consulta del médico general. La segunda es la detección oportuna, y ahí ya hablamos de cuáles son los datos que el médico general debe saber, no nada más de enfermedades como COVID-19, influenza, sino también de cualquier otra enfermedad que puede ser crónica o crónica degenerativa o de presentación subaguda, pero que entonces tiene que familiarizarse el médico para poder detectar estos datos de alarma y asegurar una atención integral del paciente, que es la tercera parte o la tercera sección o objetivo del médico general, es garantizar una atención integral cuando el límite de la atención en el primer nivel ya se ha llegado. Entonces tenemos que saber cuándo referir a este paciente. Si habláramos de objetivos secundarios del médico general, podríamos dividirlo en esto, en la atención del niño. Primero, la parte de la promoción de la salud, hablando de nutrición y de actividad física. Esto sobre todo con el fin de tener una mitigación de enfermedades crónicas que estamos viendo en el paciente pediátrico. México es uno de los primeros países en obesidad infantil, y esta obesidad infantil mucho tiene que ver con los hábitos de alimentación, la falta de actividad física, y al final del día, el médico, como promotor de la salud, como educador de la salud, podría ser el encargado también de mitigar un poco la presentación de estas enfermedades, que al final también del día, las enfermedades crónicas como la obesidad y todo lo que envuelve a la obesidad es la que está determinando un desenlace fatal en los pacientes con COVID-19 ya siendo adultos. La segunda parte o el segundo objetivo secundario es el crecimiento y desarrollo, que en el contexto de COVID-19 no tiene mucha importancia, pero que también es un objetivo que el médico general debe de tener al ver a un niño. Las inmunizaciones, esto sí tiene un papel importante en el contexto de COVID-19, y no tanto porque tengamos una vacuna. Esperemos que pronto salga una vacuna, pero hasta el día de hoy no hay ninguna vacuna que esté aprobada y que se esté comercializando en contra de COVID-19. Pero sí lo hay en contra de muchas enfermedades que pueden competir en el mismo niño, enfermedades infecciosas, y que una de ellas, la más importante, creemos que vaya a ser en esta temporada invernal, es influenza. Entonces debemos revisar muy bien esa cartilla nacional de vacunación, que esté bien completa en el paciente, sobre todo para evitar que tenga después enfermedades de mayor gravedad. Identificar los factores de riesgo sería la parte de ver los datos de alarma, es decir, si tengo un niño que tiene una enfermedad grave o que tiene un síndrome congénito o que tiene a lo mejor alguna enfermedad crónica que pudiera hacer que la presentación de COVID vaya a ser mucho más grave, entonces tenemos que tomarlo también en cuenta. Y por último, la referencia oportuna. Si estoy viendo que mi paciente tiene datos de alerta o datos de alarma, podría yo tomar la decisión de no atenderlo y de referirlo al hospital de segundo nivel o incluso de tercer nivel que mejor convenga para el paciente. Bien, cuando atendemos entonces a un niño en el consultorio médico, tenemos que hacer diferencias en la atención de los grupos de edad. No es lo mismo atender a un paciente que tiene un mes de vida, en donde sabemos que los datos posiblemente de dificultad respiratoria vayan a ser mucho más claros, y que a lo mejor los datos sistémicos o de inflamación sistémica van a ser mucho menos claros o mucho menos evidentes, que un niño que es escolar o un niño adolescente que ya nos puede referir
completamente la sintomatología. Entonces, en este sentido, la diferencia entre los grupos de edad hace que el médico general deba de familiarizarse no nada más con el niño, sino con los diferentes grupos de edad que involucra el paciente pediátrico. Y en ese punto entonces tenemos que enfocarnos en 3 diferentes aspectos cuando llega un niño y entra por la puerta de nuestro consultorio. Y uno de los primeros que tenemos que tomar en cuenta es qué antecedentes personales tiene ese niño, qué escenario es el que yo tengo enfrente de mí, ¿sí? Para que entonces yo pueda después desmenuzar a ese niño en el sentido clínico, ¿sí? Y poder integrar un diagnóstico certero. La segunda parte sería el cuadro clínico. Hay que preguntar muy bien cómo se están presentando los síntomas y en el contexto de COVID-19, con base en la evidencia que nosotros hemos visto que se ha publicado, ver cuáles son los síntomas que pueden cuadrar con esta enfermedad. Y el último son los hallazgos que yo voy a buscar en mi exploración física. Hablando de los antecedentes personales, vamos a hablar de los factores genéticos, enfermedades congénitas o algunos síndromes que pudieran estar presentes en el niño y que por sí mismo van a hacer que cualquier enfermedad infecciosa sea de presentación mucho más grave, y COVID-19 no es la excepción. Factores ambientales: si el niño vive en un ambiente contaminado, si a lo mejor el ambiente, no nada más el entorno, sino también el ambiente social no es el adecuado, hay hacinamiento, hay pobreza, eso también puede estar asociado con un desenlace mucho más grave o mucho menos halagador. Las enfermedades del paciente que pudiera tener, si es un paciente que tiene alergias, si es un paciente que tiene asma, si es un paciente a lo mejor que tiene ya un cáncer diagnosticado o está con tratamiento de quimioterapia, eso también se ha asociado con un peor desenlace. La lactancia materna, en el contexto de COVID-19, no tenemos una evidencia clara de que pudiera ser protectora. Sin embargo, viendo el resto de las enfermedades infecciosas, y estoy hablando de la presentación de neumonías, de bronquiolitis, de gastroenteritis incluso, son protegidas por los anticuerpos que hay en la leche materna. Si nosotros tomamos en cuenta y hacemos una traspolación de esta evidencia que nosotros ya tenemos con otras enfermedades, es muy posible o es muy probable que la lactancia materna juegue un papel protector en contra de las infecciones por SARS-CoV-2. En las inmunizaciones habíamos hablado que no tenemos una vacuna vigente para COVID-19, pero sí tenemos vacunas que nos pueden proteger contra otras enfermedades que pudieran coexistir incluso con el mismo COVID-19. Y el contacto con personas enfermas es un dato que nosotros debemos indagar muy intencionadamente para saber si en los últimos 10 o 14 días ese niño ha estado expuesto no nada más a un enfermo por COVID-19, sino a lo mejor a un entorno que pudiera haber estado contaminado por una persona con COVID-19. La segunda parte, que es la parte del cuadro clínico, es en donde tenemos que hacer hincapié en buscar si los síntomas que está presentando este niño son de inicio súbito. Recordemos que SARS-CoV-2 entra en el organismo del paciente pediátrico y no es una presentación subaguda o atípica, sino que tiene una presentación aguda, muy súbita y con una claridad de síntomas, que aunque el espectro de la enfermedad es muy amplio, muchas veces sí nos da algunos síntomas pivote. La relación causal, como había mencionado, 14 días o 10 días antes de la presentación de síntomas, debe de haber a lo mejor un contacto positivo para SARS-CoV-2 o positivo para COVID-19. El espectro de la enfermedad, tenemos que reconocer que COVID-19 en el niño se puede comportar desde una manera muy leve como asintomático, es decir, un paciente que no tiene ningún síntoma, pero que sí le hacemos la prueba PCR en tiempo real, nos da un resultado positivo, o podemos tener un paciente con una presentación leve, moderada, grave, o incluso llegar a la crítica. Todo eso tenemos nosotros que indagar cuáles de estos síntomas tiene para que nosotros podamos categorizar adecuadamente a este paciente. Y por último, ¿qué vamos a buscar en la exploración física? Cuando llega un niño, ya hicimos el interrogatorio de los antecedentes, ya hicimos la indagación del cuadro clínico. ¿Qué datos clínicos son los que nos van a determinar si este paciente lo podemos atender nosotros en el consultorio o lo debemos
referir oportunamente a un segundo nivel o a un tercer nivel. La OMS ha sido muy enfática. La mayoría de las veces, un niño que pueda llegar a tener datos de gravedad respiratoria es porque tiene una ocupación pulmonar que traduce una neumonía. Y eso es lo que más, con mayor frecuencia, agrava a los pacientes con COVID-19, la neumonía. Y la neumonía se manifiesta clínicamente en el paciente pediátrico, no nada más con los síntomas que vamos a mencionar más adelante, sino con una alteración en la frecuencia respiratoria. Vamos a tener un paciente que está con polipnea, y los datos de corte que ha manejado la Organización Mundial de la Salud es que un niño menor de un mes no debe de respirar nunca más de 70 respiraciones por minuto. Cuando tiene de un mes a 12 meses no debe de rebasar 60 respiraciones por minuto. Si tuviera 1 a 2 años, el límite es de 50 respiraciones por minuto. De 2 a 5 años, 40 respiraciones por minuto. Y un niño de 5 años o mayor de 5 años no debe de respirar más de 30 veces por minuto. Si llegamos a tener ese dato clínico, entonces ese puede ser un dato que nos dé un parteaguas para saber que no lo podemos manejar dentro de la unidad de primer nivel y que mucho menos lo podemos dejar que se vaya tranquilamente a su casa. Otros de los datos, pues los datos de dificultad respiratoria. Los datos de dificultad respiratoria son aquellos que traducen un aumento del trabajo respiratorio del paciente y que se da normalmente por quejido respiratorio en el paciente que es muy pequeño, se da por disociación toracoabdominal, tiraje intercostal, retracción gifoidea. Son datos que nosotros podemos observar al descubrir al paciente y que ya al momento en que estamos tomando la frecuencia respiratoria podemos evidenciarlo en el tórax. La otra es cuando ya auscultamos estos campos pulmonares, buscar intencionadamente si hay datos clínicos que me hablen de una infección respiratoria de vía inferior. Estos pueden ser estertores crepitantes, estertores roncantes, sibilancias, ¿sí? Que nos pueda hablar de a qué nivel de la vía respiratoria inferior está el daño por este virus. Es muy raro, es muy difícil, pero se pueden integrar también síndromes pleuropulmonares si el médico que está atendiendo a este paciente tiene la suficiente pericia para hacerlo. Ahora, cuando tenemos un paciente con una infección respiratoria que entra por nuestro consultorio, tenemos herramientas que podríamos utilizar para saber qué tan grave viene, obviamente incluyendo a la parte que ya hemos mencionado antes. Una de las herramientas que hemos visto que funciona bastante bien es el oxímetro de pulso. El oxímetro de pulso nos da una evaluación de qué tanta saturación de oxígeno hay a nivel periférico en la sangre del paciente y nos habla que si este paciente está teniendo un deterioro a nivel pulmonar, va a ir disminuyendo gradualmente. El valor de corte que nosotros hemos utilizado o que se ha publicado en la evidencia científica para considerar como un dato de gravedad es de 92%. Cuando tenemos un niño que satura menos de 92% a oxígeno ambiental, es decir, una FiO2 del 21%, entonces vamos a tener un dato de alarma que posiblemente ya venga integrado con todos los datos de dificultad respiratoria o de polipnea que pueda tener. Pero ojo, porque hay veces en que los niños pudieran llegar a tener una neumonía y no tiene un aumento del trabajo respiratorio, es decir, está compensando muy bien y posiblemente ya tenga una traducción en la oximetría. Ahí es donde viene la utilidad de esta herramienta. El uso de escalas de evaluación de gravedad respiratoria ha sido publicado múltiples veces en muchos trabajos. Hay revisiones sistemáticas que hablan de diferentes escalas. Algunas escalas son para bronquiolitis, algunas escalas son para asma. Lo que tienen en común las escalas de evaluación de gravedad es que toman todos los datos clínicos que ya hemos mencionado antes y realizan una evaluación objetiva. Traducen todo esto que pudiera ser subjetivo al momento en que exploramos y le dan un número, categorizando a los pacientes en un estado leve, moderado o severo. Entonces, lo que hemos visto es que el uso de estas escalas, como la escala de Good-Downs-Ferrés o el score pulmonar o una escala que se llama Respiratory Distress Index, pudieran ser útiles para que nosotros, en una evaluación muy rápida, pudiéramos determinar si este paciente tiene un estado leve, moderado o severo. De la mano, evidentemente, de todo lo que ya hemos hablado de la exploración física, antecedentes e interrogatorio.
¿cuáles son las herramientas que no van a tener utilidad en el primer nivel de atención? Porque también estamos familiarizados con que hay herramientas que de pronto creeríamos que son útiles en el primer nivel, pero que no lo son. Y una es los estudios de laboratorio. Si tenemos un paciente en el contexto de COVID-19, que es un COVID leve, o que a lo mejor tenemos la sospecha de que pudiera ser un asintomático, no debemos de gastar recursos en realizar estudios de laboratorio. No van a modificar la conducta que nosotros vamos a tener con este paciente. Segundo estudio, la detección de SARS-CoV-2 por medio de la PCR en tiempo real. Su resultado tampoco va a modificar la conducta a seguir en los casos leves. Entonces, si tenemos un paciente que ya lo evaluamos, que tiene un estado leve, a lo mejor de la función respiratoria, que tiene un COVID leve, ¿sí?, integrando diagnósticamente esto, no tiene ningún valor que nosotros lo mandemos a un laboratorio o lo mandemos a un hospital para que pida la prueba de PCR. El tratamiento no va a cambiar y el seguimiento y las medidas de contención tampoco van a cambiar. Entonces, es mejor considerar a este paciente como una enfermedad respiratoria viral positiva, de acuerdo con los criterios que vamos a mencionar más adelante, ¿sí?, sin necesidad de gastar un recurso que seguramente un paciente moderado, grave o crítico sí va a necesitar. La radiografía de tórax o la tomografía de tórax, cualquier estudio de imagen de tórax, tampoco es de utilidad en el contexto del médico de primer contacto. Tenemos pacientes que llegan con un COVID leve y que se les manda a realizar una tomografía para ver si no hay una presencia de COVID moderado o COVID severo. ¿Sí? Esto no se debería de hacer de esta manera. Tenemos que seleccionar muy bien a los pacientes. Si tenemos un paciente que cumple con los criterios de COVID moderado o de COVID grave, este paciente en automático se ha ganado un estudio de imagen que por elección en muchos de los hospitales, al menos en el nuestro, hemos elegido la tomografía por los hallazgos paraclínicos que han sido muy bien correlacionados con COVID-19, pero no en un paciente de COVID leve. Un paciente COVID leve no debería de someterse a estos estudios porque la conducta no se va a modificar. Ahora bien, entrando en la segunda sección, la presentación de COVID-19 en el paciente pediátrico va a tener un espectro de presentación muy amplio. Hay muchas teorías de por qué el paciente pediátrico tiene una presentación y tiene incluso un agravamiento menor que el paciente adulto, ¿sí? Y esto puede tener diferentes explicaciones. De hecho, todo lo que se ha mencionado hasta ahorita en la literatura son teorías. Lo primero es que posiblemente la exposición más alta a otros patógenos respiratorios o de vía de entrada respiratoria en el niño pudiera competir incluso con el SARS-CoV-2 y atenuar un poco esta entrada de los mismos virus. Todos sabemos o todos hemos tenido algún familiar que está en edad escolar o está en edad preescolar y que cuando está en la guardería o está en la estancia infantil o incluso en el kinder o en la primaria, tiene muchos compañeros que tienen enfermedades respiratorias. Esas enfermedades respiratorias compiten al mismo tiempo muchos virus con otros y hace que algunos niños ya no se enfermen tanto y otros niños que no tienen a lo mejor la exposición en su casa o en otros lados van a enfermar en primer lugar. Entonces, esta competencia con otros patógenos se cree que a lo mejor pudiera estar involucrada en la menor presentación de COVID en la edad pediátrica. La segunda teoría es que el sistema inmunológico de los niños posiblemente esté en un proceso de maduración y al momento en el que entra el virus SARS-CoV-2 no desencadena esta cascada de citocinas que está involucrada sobre todo en la presentación de COVID grave y de COVID crítico y que entonces hace que el niño no manifieste con tanta gravedad a esta enfermedad. La tercera teoría, y esta que sí se ha explicado mucho más en muchos artículos científicos, es la menor funcionalidad del receptor de enzima convertidora angiotensina 2. El niño, al tener menos receptores, que estos receptores se han asociado con la vía de entrada del virus SARS-CoV-2 hacia las células, sobre todo las células respiratorias y las células que pudieran estar involucradas con el sistema circulatorio, bueno, al momento en el que el niño no tiene esta presentación de receptores,
pues no hay una vía de entrada eficaz para el virus. Entonces se cree que también eso está involucrado. Y la última es que a raíz del confinamiento que nosotros tenemos por la pandemia de COVID-19, hay mayor resguardo en casa. Y los que están más resguardados en casa son los niños. Los niños han tenido una menor exposición a patógenos respiratorios y por lo tanto seguramente estamos teniendo menos casos de COVID-19 sumado a esto. Tenemos al menos 6, 7, 8 revisiones sistemáticas publicadas en la literatura científica. Aquí les pongo el ejemplo, son al menos 5 que les puse en la diapositiva. Pero estas revisiones sistemáticas han hablado solamente de la presentación de COVID-19 en los pacientes pediátricos. Cuando nosotros sumamos toda esta evidencia que hay, algunas son de Europa, otras son de China, recientemente salió una de Reino Unido. Bueno, todos estos hablan de los síntomas que pudiera presentar un paciente pediátrico. Y entonces nos encontramos con que todas coinciden en estos 4 datos clínicos que pudieran estar presentes en el niño que tiene COVID-19. En primera, la fiebre es un síntoma, diríamos es un dato pivote, ¿sí? Porque el paciente que llega a tener COVID-19, el paciente pediátrico, va a tener fiebre acompañado de algunos otros datos como puede ser tos seca, irritabilidad o fatiga, ¿sí? Y en los casos que se han considerado graves o críticos, dificultad respiratoria. ¿Sí? Uno de los puntos que tenemos que tomar en cuenta es que hay niños que pudieran llegar a tener neumonía y no tienen una dificultad respiratoria franca. Ahí es donde tenemos que afinar muy bien los sentidos clínicos para poder discernir entre un niño que pudiera deteriorarse y un niño que no. El espectro de la enfermedad, como les había mencionado antes, viene desde el niño asintomático, que se define como un paciente que tiene un estudio positivo para SARS-CoV-2, una PCR, ¿sí? Pero que no ha desencadenado ningún tipo de síntomas. Y entonces, ¿qué niños son los que han salido positivos? Normalmente son niños que han tenido contacto directo con papás, con abuelos, que han sido incluso internados por COVID-19, y por un estudio epidemiológico a estos niños se les ha tomado la muestra. Y se ha demostrado que estos pacientes llegan a tener datos positivos en cuanto al laboratorio, pero no datos positivos en cuanto a la clínica. Aproximadamente se habla que es entre el 30 al 35% de los niños se comporta de una manera asintomática. Otro 35 hasta 40% de los niños se comporta de la manera COVID leve, ¿sí? Puede ser un paciente que llega a tener entrada del mismo virus, pero que no llega a repercutir más que en la vía respiratoria superior. Y entonces nos va a dar datos clínicos de una infección respiratoria superior completamente equiparable o que no hay manera de diferenciar de la presentación de infecciones respiratorias por otros virus. Sabemos que hay virus como el rinovirus, el virus sincicial respiratorio, el virus para influenza, que cuando entran en la vía respiratoria del paciente pediátrico puede ocasionar una infección respiratoria superior, un resfriado, ¿no? Como puede ser con tos, fiebre, rinorrea, puede tener conjuntivitis, ¿sí? Pero que hemos visto que también el COVID leve da exactamente el mismo cuadro clínico y la mayor parte de los niños que han tenido COVID está en ese grupo, COVID leve o COVID asintomático. De ahí la importancia de saber que muchas de las presentaciones de paciente con COVID van a ser indiferenciables de otras infecciones respiratorias agudas. COVID moderado se ha visto que entre el 3 al 5% de los niños pueden llegar a tener ya neumonía, ¿sí? Pero que a lo mejor no van a tener datos clínicos de gravedad, es decir, a lo mejor la oximetría sí está alterada o en nuestra clasificación de gravedad respiratoria va a estar en un dato moderado, ¿sí? Y cuando le hacemos el estudio de imagen, que está indicado en estos pacientes, encontramos ya una evidencia de neumonía. Estos pacientes, a partir de moderado a grave y crítico, deben de manejarse intrahospitalariamente. Entonces, rebasa ya la atención del primer nivel de atención y este paciente es el que deberíamos de referir al segundo o al tercer nivel. El COVID grave es el paciente que, además de tener ya una evidencia de neumonía, tiene un aumento del trabajo respiratorio, teniendo datos de dificultad respiratoria muy, muy evidentes.
El COVID crítico ya nos habla de una falla orgánica múltiple, no nada más el paciente tiene una neumonía, sino que ya tiene falla a lo mejor en la coagulación, ya tiene de repercusión renal, ¿sí? Y que muchos de los pacientes que hemos visto o hemos leído que tienen COVID crítico tienen condiciones que hacen susceptibles a estos pacientes. El 24 de agosto de este año, la Secretaría de Salud, por medio de un comunicado que desplegó la Dirección General de Epidemiología, publicó la definición operacional del caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral. Y el caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral no es igual a COVID, sin embargo, todos los pacientes con COVID entrarán en esta definición de enfermedad respiratoria viral. Se ha decidido hacer esto sobre todo porque ahora en la temporada invernal, no todos los casos que tengan tos, fiebre, dificultad respiratoria van a ser por COVID, pero sí van a ser por otros tipos de infecciones que ya conocemos que causan esto. En el contexto del niño, sabemos que virus incisional respiratorio a partir de octubre y noviembre es uno de los principales implicados en la presentación de infecciones respiratorias inferiores como son bronquiolitis. Y también sabemos que influenza es uno de los principales agentes etiológicos responsables de neumonías en paciente pediátrico. Por lo tanto, nada más como un ejercicio para saber cuál es la definición operacional, debe de tener el paciente criterios mayores como puede ser tos, fiebre, disnea ya como dato de gravedad o cefalea. Y la cefalea en los menores de 5 años puede ser sustituida por irritabilidad. Y puede tener también al menos uno de los datos secundarios, que son mialgias, artralgias, odinofagia, escalofríos, dolor torácico, rinorrea, y recientemente se introdujo anosmia, disgeusia y conjuntivitis. Si tenemos un paciente que tiene estos datos clínicos o esta definición operacional, podemos decir que es un caso de sospecha de COVID, pero también podría ser influenza o también podría ser virus incisional respiratorio. Esas son las consideraciones estacionales de las cuales voy a hablar más adelante. Ahora, ya que tenemos al paciente, ya lo recibimos en consultorio, ya le hicimos una integración diagnóstica, ¿cuáles son los datos de gravedad que pudieran asociarse con un COVID moderado, un COVID grave, un COVID crítico, y que inmediatamente yo como médico general o como médico de primer contacto voy a referir a un hospital? Los he resumido en estos 4 puntos. El primero son los datos de dificultad respiratoria. Cualquier niño que tenga tiraje intercostal, retracción gifoidea, aumento del trabajo respiratorio, quejido respiratorio, incluso hasta dolor pleural si es un niño que ya se puede manifestar verbalmente, es un dato de alarma. Seguido de la polipnea. La polipnea ya hemos hablado de los valores corte que hay dependiendo de la edad del niño, ¿sí? Si es un niño menor de un mes, pues ya sabemos que no debe de respirar más de 70 veces por minuto, etc. Otro dato, la oximetría de pulso. Si es menor de 92%, hay que corroborarla 2-3 veces, pero si esto es consistente, entonces vamos a referir al paciente para una atención especializada. Y la última, la incapacidad o la dificultad para alimentarse. Si un paciente no puede alimentarse o es un lactante que no recibe alimento y se está deshidratando o que está presentando letargo o que incluso ha llegado a convulsionar, es un paciente que no nos debemos de quedar en el primer nivel de atención y oportunamente tenemos que mandar a un hospital. Las guías de tratamiento para COVID en niños han sido muy enfáticas en señalar que la mayoría de los pacientes pediátricos con COVID son pacientes leves. Son pacientes que no van a requerir más allá de un manejo sintomático. Obviamente esto va a estar influenciado por el lugar en el que nosotros trabajemos. Si yo estoy trabajando en un hospital de segundo o de tercer nivel, posiblemente mi percepción sea que hay más niños con COVID grave. Pero la realidad es que lo que se ha visto en toda la evidencia científica y lo que se ha visto por frecuencia es que el grueso de la población pediátrica se comporta de una manera muy benigna. Entonces, el aislamiento social en un paciente que tiene COVID leve es fundamental para que no haya una diseminación de este mismo virus. De 10 a 14 días debe de estar aislado en casa. En los casos leves el tratamiento debe ser sintomático y en los casos que nosotros tengamos como graves, críticos o moderados, el manejo se va a basar
en el soporte ventilatorio, en el soporte hemodinámico y en la evaluación multiorgánica. Ningún tratamiento hasta el día de hoy, antiviral o coadyuvante, ¿sí?, ha sido aprobado, incluso no ha sido estudiado en niños. Todos los tratamientos antivirales y todos los tratamientos que se han postulado como tratamientos a lo mejor útiles para el paciente con COVID-19 no ha sido estudiado en ensayos clínicos controlados en pacientes pediátricos, y esto responde sobre todo por la frecuencia de la presentación de la gravedad de COVID-19 en niños. No hay tantos niños que se pongan graves como para hacer ensayos clínicos y poder popularizar un tratamiento. Muy probablemente lo que pase es que en el momento en el que salga un tratamiento que sea efectivo, que sea seguro en contra de COVID-19 estudiado en adultos, se hagan ensayos clínicos en niños. Pero por el momento no hay publicaciones que nos hablen de un tratamiento que se deba de recomendar en los niños, ya no digamos para un paciente grave, sino tampoco para un paciente leve, y mucho menos para prevenir, ¿sí? Cualquier medicamento que nosotros creamos que va a proteger al niño en contra de COVID-19 porque se ha visto que a lo mejor aumenta la respuesta inmunológica o porque mejora la respuesta en contra de los resfriados, bueno, en COVID-19 no se ha estudiado y no se ha recomendado. Ahora, ¿cuáles son las características de los niños que tienen COVID grave? ¿Sí? Porque sí han llegado pacientes con COVID grave y con COVID crítico, pero tenemos que saber cuáles son los niños que tienen ese riesgo. Y lo que se ha visto es que en los diferentes artículos y revisiones sistemáticas que hemos encontrado es que el sexo masculino es uno de los factores de riesgo que se ha visto en esta población, ¿sí? Un paciente que tiene COVID grave, ¿sí?, es normalmente entre el 70 al 76%, de acuerdo con las revisiones que hemos revisado, ¿sí?, son del sexo masculino. Esto se diluye un poquito más en la presencia de COVID leve o COVID moderado, ¿sí?, en donde ya la relación es muy, muy parecida, relación hombre-mujer, ¿sí?, de todos modos con una ligera predominancia del sexo masculino, ¿sí? Otro de los datos es que cuando un paciente empieza con el cuadro clínico con síntomas respiratorios graves, que ya hemos mencionado cuáles son, ¿sí?, este paciente va a necesitar o va a formar parte de la cohorte de COVID grave, ¿sí? O sea que no es que el niño vaya a mejorar en 2-3 días, sino que este paciente muy probablemente sí vaya a requerir atención especializada en un segundo o en un tercer nivel. Y por último, estos pacientes que tienen características de COVID grave han necesitado soporte mecánico ventilatorio, ¿sí?, es decir, un respirador artificial que se tiene que conectar por medio de una cánula hacia la tráquea, ¿sí? Se ha visto que, al contrario de los adultos, ¿sí?, entre el 38 y 40% necesitan apoyo mecánico ventilatorio. Y lo que más se ha revisado es que, a pesar de que un niño tenga que estar intubado, ¿sí?, tiene un desenlace no fatal comparado con la cohorte de los adultos. Los adultos tenemos una gran mortalidad en pacientes que se intuban. En los niños se ha visto lo contrario. A pesar de que el paciente necesita un apoyo mecánico ventilatorio, ¿sí?, la mayoría resuelven el proceso inflamatorio respiratorio y se extuban de manera satisfactoria. Hay pacientes que no, pero la mayoría sí. Y bueno, las comorbilidades médicas complejas que acompañan a la cohorte de pacientes con COVID grave. Más del 80% de los niños que requieren intubación, que requieren terapia intensiva pediátrica, tienen alguna de estas comorbilidades, y tenemos que hacer especial énfasis en la obesidad. La obesidad, como habíamos mencionado desde un principio, el médico general o el médico de primer contacto debe de tener en cuenta que hay que promover la salud, ¿sí? Esta falta de promoción de la salud o esta inefectiva promoción de la salud en los últimos años se ha traducido en una mayor proporción de pacientes con obesidad infantil. Por lo tanto, los pacientes con obesidad infantil pueden ser vulnerables a presentar COVID grave. Tenemos que cuidar mucho esa parte, y si nosotros estamos en este confinamiento, que ya ha sido cada vez más largo, ¿sí?, tenemos que tomar cartas en el asunto
para que nuestros pacientes que pertenecían a este factor de riesgo, como es obesidad, vayan disminuyendo este riesgo, para que ya cuando se enfrenten a un desconfinamiento no tengan este factor de riesgo de gravedad. Diabetes, pacientes con cáncer, ¿sí? Pacientes incluso que están en terapia de quimioterapia, en terapia en contra del cáncer, o pacientes que tienen inmunocompromiso o enfermedades congénitas, como ya habíamos hablado, cardiopatías congénitas, trisomía 21, etcétera, se han relacionado con la presencia de COVID grave. Ahora, tenemos una parte muy interesante y es un síndrome, que es el síndrome inflamatorio multisistémico, que se ha asociado con SARS-CoV-2. Y me tomé la libertad de hablar un poco, aunque no es una enfermedad tan frecuente, pero sí es una enfermedad que ha despertado mucha inquietud, sobre todo en los que están relacionados con la población pediátrica. Todo apareció a partir de marzo 29, en un trabajo que se publicó en The Lancet, ¿sí? Las autoridades epidemiológicas de Reino Unido se dieron cuenta que a partir de 29 de marzo, en cuanto empezó a levantar la presentación de los casos por SARS-CoV-2, ¿sí? Empezaron a ver que a los hospitales de segundo y tercer nivel de Inglaterra aumentó la presentación o la demanda, ¿sí? de servicios de salud de niños con este síndrome inflamatorio multisistémico, que no es otra cosa que una enfermedad muy parecida a la enfermedad de Kawasaki, ¿sí? y que se caracteriza por esto, ¿sí? Tenemos un paciente que tiene conjuntivitis vulvar o hiperemia conjuntival, tenemos un paciente que tiene un exantema polimorfo, tenemos un paciente que tiene una lengua en fresa, descamación o enrojecimiento de las palmas y de las plantas, ¿sí? y que lo más grave que pudiera presentar este paciente es que también se ha asociado con alteraciones cardiológicas. Entonces puede tener aneurismas a nivel de las coronarias, o algunos han tenido ataques cardíacos. Entonces, la importancia de detectar oportunamente un síndrome inflamatorio multisistémico es porque todos los casos de síndrome inflamatorio multisistémico deben de manejarse en un segundo o en un tercer nivel, ¿sí? El tratamiento de estos pacientes no es ambulatorio. Entonces, al momento en el que tengamos un paciente que sospechamos puede tener Kawasaki, o que sospechamos que pueda tener cualquiera de estas características que se han asociado con el síndrome inflamatorio multisistémico, hay que referirlo inmediatamente. Y bueno, hablando de las revisiones sistemáticas que hay acerca del síndrome inflamatorio multisistémico, hemos visto que la edad media de presentación es una edad un poquito mayor que la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki tiene un promedio entre 3 a 5 años. Bueno, en la presentación de este tipo de enfermedades es entre los 7.3 y 10 años de edad. El sexo masculino sigue siendo el más predominante, 59%. Hay un resultado positivo en la PCR, pero que va entre el 13 al 69%. Ahí es donde nosotros no tenemos que fiarnos tanto del resultado positivo del PCR, sino del antecedente epidemiológico que pudiera tener este paciente. Si este paciente tuvo contacto directo con pacientes que pudieran estar con COVID-19, o si a lo mejor estuvo en riesgo o en contacto en una zona en donde pudiera haber tenido esta enfermedad. Las manifestaciones gastrointestinales forman parte del 87% de los casos. 73% tienen manifestaciones mucocutáneas, que ya las hemos mencionado, y el 70% van a tener alteraciones cardiovasculares. Ahí es la importancia de detectar oportunamente el síndrome inflamatorio multisistémico, porque muchos de ellos van a tener alguna repercusión que incluso requerirá manejo en la unidad de terapia intensiva infantil. Ahora, la definición de este síndrome es un paciente que tenga fiebre, alteraciones inflamatorias por laboratorio y además evidencia clínica de enfermedad grave que requiera hospitalización con afectación multiorgánica, más un reciente o actual infección por SARS-CoV-2 o una exposición a casos de COVID-19, sin un diagnóstico alternativo. Y aquí quiero ser muy claro que el virus SARS-CoV-2 no es que la presentación de COVID sea igual a un síndrome inflamatorio multisistémico, pero lo que se ha visto es que este virus puede llegar a tener la capacidad de desencadenar
una cascada de inflamación en el niño y que a lo mejor 1, 2, 3 semanas después presente este síndrome inflamatorio multisistémico. Entonces, por eso es la importancia de que si un niño tiene COVID leve, ¿sí?, también nosotros hagamos énfasis en darle un seguimiento para ver que no vaya a presentar ninguno de estos datos. O si nos llega a nuestro consultorio un niño que parece tener datos clínicos de síndrome inflamatorio multisistémico, preguntar intencionadamente si ha tenido datos de la definición operacional de enfermedad respiratoria viral. Bueno, vamos a hacer las consideraciones estacionales y esto sobre todo hablando de el comportamiento que hay, no nada más en México, sino en el resto del mundo y que va a haber en el hemisferio norte, acerca de la presencia del virus de la influenza. Entonces, en esta gráfica que la hemos obtenido del Centro de Enfermedades, del Control de Enfermedades de Estados Unidos, vemos cómo a partir de la semana 48 a 50, epidemiológica, la semana epidemiológica, empieza a haber un incremento de la demanda de consultas en el primer nivel de atención por enfermedad similar a influenza. Que si nosotros traducimos enfermedad similar a influenza, cumple la definición operacional de lo que ahora llamamos enfermedad respiratoria viral. Esto lo vemos en las últimas temporadas, en el año 2019, 2017, 2018, 2015, 14, 16. Y vemos cómo a partir de la semana 48 y más o menos como entre las semanas 6 a 9, que estamos hablando de a partir de diciembre, enero y febrero, ¿sí?, la demanda de consulta por enfermedad respiratoria viral aumenta casi hasta 3 o 4 veces más. Este es el escenario que creemos que vamos a presentar con nuestros niños en la población mexicana. Que a partir de diciembre o un poquito antes, ya que haya múltiples virus respiratorios que sobreviven sobre todo al ambiente frío, haya mayor contagios, ¿sí?, y que entonces lleguen a nuestro consultorio pensando posiblemente que tienen COVID-19, pero que a lo mejor esto va a ser responsabilidad de virus sincicial respiratorio, rinovirus, virus de la influenza, ¿sí?, o tal vez SARS-CoV-2, ¿sí? Pero ahí es importante que nosotros sepamos cuáles son los datos de gravedad para que entonces canalicemos oportunamente a un segundo nivel, ¿sí? En la siguiente lámina vemos cómo en las últimas temporadas también la mortalidad en los niños por neumonía asociada a influenza aumenta también en las últimas semanas y en las primeras semanas del año. Entonces creemos que va a haber también un pico de mortalidad por neumonías, que va a haber un pico también en la presentación de neumonías, bronquiolitis, laringotraqueitis, ¿sí?, pero que no todas van a ser responsabilidad de SARS-CoV-2. No hay otra estrategia más efectiva para evitar que esté la presencia del virus de la influenza que la vacunación. Y ahora con mayor fortaleza debemos defender la vacuna de la influenza en los menores de 5 años. La vacuna de la influenza se pone a partir de los 6 meses. En cuanto el niño cumpla 6 meses y antes de los 5 años debemos de vacunar a toda esta corte de niños para evitar la presentación de neumonías que año con año llenan nuestras terapias intensivas o llenan nuestros servicios de pediatría. Ahora, para integrar y casi concluir nuestra plática, he puesto 2 escenarios clínicos que muy probablemente ustedes como médicos generales, como médicos de primer contacto, incluso pediatras, vamos a ver o estamos viendo el día a día en nuestro consultorio. El primer caso es un masculino de 7 años. Este masculino de 7 años tiene sus abuelos paternos que viven en su domicilio y que han sido hospitalizados por neumonía secundaria a COVID-19. El papá no acude a revisión, pero tuvo un cuadro de fiebre, tos, que remitió hace una semana. La mamá es asintomática. El niño no tiene antecedentes personales de importancia, es decir, no tiene ninguna de las comorbilidades que hemos hablado, y las inmunizaciones son completas de acuerdo con la edad. El motivo de consulta, por lo cual se los llevan a ustedes, por lo cual llega a mi consultorio, es por preocupación de la mamá por el contacto familiar con COVID-19. Esto es algo que se está repitiendo día a día en el primer nivel de atención. Mi hijo no tiene ningún síntoma, pero acaban de decirle al abuelo, al tío, al familiar
con el cual tuvimos contacto hace unos días, que tiene COVID-19 o que incluso falleció por COVID-19. Bien, a la exploración física nosotros vemos que tenemos un escolar con un peso y talla normal y que los signos vitales son frecuencia cardíaca 80 por minuto, que es normal para la edad, frecuencia respiratoria de 26 por minuto, es decir, no rebasa el valor corte que nosotros tenemos en los niños mayores de 7 años, que es de 30 por minuto, temperatura axilar 36.4, no tiene fiebre, y la oximetría de pulso está en 96%. No hay datos patológicos en la exploración. Bien, hasta ahí tenemos un niño que aparentemente está sano y lo único de relevante y por lo cual está ocupando un espacio en la consulta es preocupación familiar. Número 1, ¿está indicado realizar algún estudio en este paciente? La mamá es muy clara y quiere que le hagan la prueba de detección de COVID porque el niño muy posiblemente lo tenga. La respuesta es no. Un paciente que no tiene datos clínicos de enfermedad respiratoria viral, aunque haya tenido un contacto cercano, no debe de gastar ese recurso para realizar una prueba de detección. Y lo importante es ¿por qué? Porque muchos de los niños van a cursar asintomáticos o muchos de los niños van a tener un COVID leve, pero si no tiene datos clínicos de importancia, no tenemos que gastar ese recurso, hay que priorizar. Por lo tanto, ¿amerita algún tratamiento actualmente disponible? Como lo he mencionado antes, no hay ningún tratamiento que sea profiláctico o que sea preventivo, ¿sí?, para ayudarle al niño a que no presente las manifestaciones clínicas de COVID. La vitamina C, la acitromicina, ¿no?, algunos otros fármacos que se han mencionado como pidotimod, no tienen una evidencia que se haya estudiado en estos pacientes como para popularizarlos, ¿sí?, y empezar a manejarlos para evitar la presentación de COVID. Y por último, ¿qué recomendaciones le darían a él y a su familia, ya que no le vamos a hacer pruebas y no le vamos a mandar un tratamiento? La sana distancia, el confinamiento en casa, hemos hablado que de 10 a 14 días, el paciente en este caso no tiene ningún síntoma, debe de guardar su distancia y debe de guardar evidentemente este confinamiento para evitar que pudiera, ya no digamos contagiar a alguien, sino contagiarse en el caso de que no tenga la infección. Vigilar los síntomas, si este paciente empezara ahora sí a tener fiebre, a tener algún dato como es tos, dificultad respiratoria, tener una consulta médica oportuna para que nosotros evaluemos y ya tomemos en cuenta si es un grave, es un moderado o es un leve. El último caso clínico es un paciente femenino de 18 meses de edad. El paciente ha estado en aislamiento en casa con sus padres. Los papás juran y perjuran que no han salido de casa y que han guardado el confinamiento gracias a que pueden trabajar en casa. No recibió seno materno y sus vacunas están completas hasta el año de edad. El motivo de la consulta es, hace 3 días empezó el paciente de 18 meses con tos seca y que ha ido incrementando en intensidad y en frecuencia. Además, esta tos ha sido rubicundizante, ha sido disneizante y ha sido emetizante. La fiebre inició hace 8 horas, llegando a ser 38.5 grados, y ha tenido dificultad para respirar desde hace 3 horas, motivo por el cual la mamá decide llevarlo a la consulta de primer contacto. Nosotros exploramos y encontramos que tenemos un lactante con peso y talla normal, que la frecuencia cardíaca está en 140 por minuto y la frecuencia respiratoria está en 55 respiraciones por minuto. Es una frecuencia respiratoria que ya rebasó los límites por edad. Es decir, ya tenemos un dato de alerta. La temperatura axilar que tiene es de 38.4 grados centígrados y la oximetría de pulso que hemos medido con oxígeno ambiental es de 88%. Otro dato de alerta. Tenemos 2 datos de alarma. Está irritable. Su tórax tiene retracción gifoidea y tiene tiraje intercostal bajo. 2 datos de alerta más, aumento del trabajo respiratorio. Y cuando nosotros agarramos nuestro estetoscopio y auscultamos los campos pulmonares, encontramos que tiene sibilancias expiratorias diseminadas en ambos hemitórax, que no se alcanza a integrar un síndrome pulmonar y que no hay otros ruidos agregados. Por lo tanto, la primera pregunta es, ¿qué diagnóstico integraríamos en este paciente? Este paciente tiene fiebre, este paciente tiene tos, tiene dificultad respiratoria. Lo primero tenemos que saber es que la definición operacional de enfermedad viral respiratoria se cumple en este paciente. Cuando hacemos una integración diagnóstica y hacemos un diagnóstico nosológico, por los antecedentes familiares, por la edad del niño,
por la presentación clínica, podríamos hablar que el niño tiene una infección respiratoria de vía inferior y que por la edad a la que pertenece es una bronquiolitis, incluso por los datos clínicos de sibilancias. Un paciente con bronquiolitis que pudiera llegar a ser por virus incisional respiratorio, pero que muy probablemente la mamá, familiares o algún médico que no tenga la experiencia clínica pudiera diagnosticar como COVID-19. ¿Este caso clínico se puede manejar de manera ambulatoria? No. Este paciente tiene al menos 4 criterios de gravedad. Por lo tanto, en el momento en que ya lo estamos revisando y estamos detectando estos datos de alarma, ya tenemos que hacer la referencia a un segundo nivel de atención para que este paciente se beneficie por el tratamiento en una terapia intensiva o en un servicio de pediatría. Y en estos casos, ¿cuáles datos de alarma deben vigilar los familiares? En caso de que la mamá diga, no, me da miedo ir a un hospital o demás, los datos que nosotros tenemos que vigilar para convencer a la mamá o al familiar de que es un paciente que necesita un segundo o tercer nivel es datos de dificultad respiratoria, los tiene el paciente, polipnea, lo tiene el paciente, rechazo al alimento, el paciente ya no se está alimentando por un aumento del trabajo respiratorio, letargo o que incluso empieza a convulsionar. Ese paciente no se va a manejar en un primer nivel, jamás. Debemos de estar conscientes de que ese paciente se debe de ir y tenemos que hacer labor, obviamente, de orientación con con nuestro paciente para que lo lleven a un hospital. Finalmente, para concluir, quiero mencionarles que el médico de primer contacto debe de enfocarse en promover la salud. Y esta pandemia nos ha ayudado a ver cuáles son nuestras debilidades como población para presentar con mayor gravedad COVID-19. ¿Sí? Debemos detectar oportunamente las enfermedades y garantizar su atención integral y su referencia oportuna. En el contexto de COVID-19, la evaluación clínica es fundamental para que nosotros podamos categorizar un paciente adecuadamente y que no estemos utilizando de una manera ineficiente los recursos que tenemos. Podemos llegar a tener un paciente que cumpla la definición de COVID leve y manejarlo en un primer nivel de atención sin necesidad de agotar los recursos de un segundo o de un tercer nivel. Los datos de alarma son los que deben dictaminar la referencia oportuna a un segundo nivel de atención. Y por último, muchas de las comorbilidades asociadas con COVID, sobre todo en la población pediátrica, tienen su origen en la falta de la promoción de la salud y de los hábitos saludables de la población. Por lo tanto, tenemos un compromiso muy importante como médicos de primer nivel para disminuir la presentación de estas comorbilidades en una edad adulta y que a su vez pudieran proteger a nuestros niños de enfermedades con mayor gravedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Maya Barrios. Creemos que la información que nos ha transmitido con su conferencia es bastante importante para los médicos que se encuentran en los consultorios en el primer nivel de atención. Creo que ha sido claro con muchos de los puntos que había dudas en cómo tratar al niño. Y antes de terminar la presentación, yo quisiera preguntarle, tenemos una pregunta que nos está haciendo uno de los compañeros, y nos dice que todavía en el entrenamiento que tenemos en la escuela como médicos generales, siempre nos han dicho que tengamos cuidado con el manejo del síndrome viral respiratorio viral y las posibles infecciones bacterianas. Pero resulta que hemos visto en la práctica ya real del médico general que muchos de los compañeros pues lo que hacen es inmediatamente darles antibiótico a los niños pensando que con eso bajarían el problema, pero como está, y lo ha planteado usted en este momento, podríamos nosotros estar desviando la atención tanto del médico general como de la familia y podría ser de consecuencias graves para el niño. ¿Cuál sería su recomendación para los compañeros sobre el uso del antibiótico en este tipo de problema? De acuerdo. No nada más en el contexto de COVID-19, sino de todas las infecciones respiratorias virales en el niño. Recordemos que cerca del 80 al 90% de los agentes etiológicos asociados con esta presentación clínica son virales y que el uso de antibióticos debería dirigirse sobre todo en el contexto de tener una evidencia clara de una enfermedad bacteriana.
Entonces, los invito a todos los que nos están escuchando y que tengan esa curiosidad o esa pregunta a revisar los criterios de Centor, que son criterios que nos dirigen muy bien hacia una enfermedad bacteriana, sobre todo faríngea, y que esos criterios al cumplirse pudieran traducirse en un tratamiento antibacteriano. Fuera de eso, la definición de enfermedad respiratoria viral debe de manejarse no con antibióticos, sino con un tratamiento de sostén y con una vigilancia de los datos de alarma. Aquí es muy importante hacer énfasis en que la resistencia multibacteriana, tanto en hospitales como en otros países, ha sido la responsable de muchas muertes a nivel hospitalario. Tenemos que evitar el mal uso de los medicamentos antibióticos para evitar sobre todo esta resistencia bacteriana. Doctor Maya Barrios, le agradecemos su participación en esta conferencia y a todos los compañeros que están conectados los invitamos a seguir con nosotros en este ciclo de conferencias que organiza la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Los invitamos a la siguiente conferencia el próximo martes 15 de septiembre a las 3 de la tarde, donde se presentará COVID-19 y la atención hospitalaria, pero en casa. Para esta conferencia estará con nosotros el doctor Herberto Arbolella, que es el director de la unidad temporal COVID-19 que está instalada en el Centro Banamex, y el doctor Rafael Valdés, que es el director médico y el infectólogo de esta misma unidad. Va a ser muy interesante porque nos van a presentar cómo están manejando los temas de COVID, los pacientes de COVID en esta unidad, y cuáles son las recomendaciones para que nosotros hagamos el seguimiento dentro del consultorio y con la familia de nuestros pacientes. Si ustedes desean más información, les agradecemos que ingresen a la página de CONAMED, www.go.mx/CONAMED. Ahí verán ustedes un slider en donde se anuncia este ciclo de conferencias, le dan un clic e inmediatamente los va a llevar a donde están publicadas todas las presentaciones. Ya para dentro de 2 días estará publicada la presentación del doctor Maya, y cualquier comentario que nos quieran hacer, por favor revista CONAMED @conamed.gov.mx, y nosotros haríamos llegarles también los criterios que acaba de mencionar el doctor para el tratamiento e identificación de las infecciones bacterianas en los pacientes pediátricos. Muchas gracias, buenas tardes.